0. Ya empezamos el episodio número 2. Vos eres mi Ay, segunda guest. Adivina quién fue. Primero, papito, papito. poquito pondrás. Hoy conmigo se chupa, voy a cagarla. A ver, poquito para probar si no me gusta, no. Ya. Ya, Que se iguale. leche. Pero no tiemble. Mucha paja. Mucho uso de manos. Ya empezamos. Empecé. Al amanecer. ¿Ve? La concha de la lora. 19 Crimes. Que nos cojan de sponsor. O que nos cojan de cojudos, pero que nos cojan. Lo importante es que cojan. Bueno, bienvenida a este podcast. Gracias por tu invitación. Más o menos para que tengas una idea, esto va a ser como un diario Ya, para Luke. ya. Entonces al final, cuando ya terminemos la conversación, vas a ver a la cámara y vas a darle un mensaje cortito. Es más como toda la gente para que sepa, el abuelo, la abuela, padre y madre, Bob Esponja, vos sabes, las cosas. Gato y gata, no. Sí, Gato y gata, no. sí, qué chévere que hayas venido a visitarnos. Bueno, O sea, a la fuerza vine. ¿Qué tal está? está bueno. Bueno, los Te va a crímenes. gustar. Mm. Te va a gustar. Se le oye al Wambra. Bueno, es para Ellen. Claro, es para él. Ahí sin filtro. ¿Qué te parece el estudio? Muy bonito el esto. No, ya te dije que sí me gusta. Y ahora se ha arreglado mejor. Claro. El estudio está muy bonito. Las medallas son muy bonitas. De todas tus carreras, todo. ¿Será que a Luke le pasas tu amor a la carrera Yo o creo a que coger? sí. Yo creo que lo bonito será que Claro, el Van vea y le inspire. claro. No, sí, Y más que nada yo, o sea, también si te pones a pensar, la Shelly hace lo mismo. hace deporte. Somos dos locos Dos locos corriendo. corriendo. Ese es un buen título para un libro. Así. Dos locos. Dos locos. Dos Y el locos. sano. Y el sano sería Luke. Claro. Es que si ustedes les gusta, le van enseñando Claro. Ahí es por el amor al decirte deporte. ciertas cosas, vos vas a poder, vos sabes, enseñarle y otras Y otras cosas, cosas él que va a no les van a aprender. gustar y que va a decir que no. Claro, So- va a decir, no me jodas, papi, entonces, claro, llega a una edad que como vos. es- se llega a una edad que no puedes decir. Pero como le van formando con, pues al menos, como le vas criando con tanta loquera y es Yo, súper despierto. yo creo que lo bueno es que por decirte, yo voy a ser el loco, sí, entonces la Shelly va a ser la normal. No tanto. No, ¿por qué no eres ella? Es igual. Sí, pero ella va a ser como la que nos mantenga en línea. Eh, Mucho. Eh, eh, en eso sí es. Lo más cómico, cambiando de tema, es que lo más cómico es, y esto hablamos con mi papá en el primer episodio, pero no valió el audio y todo eso, entonces creo que va a tocar volver a Otra vez. hacer. Lo más cómico fue que yo nunca pensé que iba a tener medallas o que iba a correr carreras y todo eso, y No, porque uno no. el tema que se dio, yo me acuerdo, el primer tema que se dio era el asma. Claro. Pero superaste eso a los 12 años. Claro, pero una anécdota que tengo que es bien cómica es cuando hacen la carrera en la FAE. No sé si Ujú. vos te acuerdas. Hacen una carrera de correr en la FAE y llegué penúltimo. Le gané un gordito. Empezaba en la FAE, entraba al aeropuerto, era como una vuelta y otra vez volvía. Yo me Yo acuerdo solo tan que y claro. terminaste con las justas y sin creer. Ajá. Sí, sí me acuerdo. Sí hay cosas que sí. ¿Cómo no me voy a acordar si los primeros años te los dediqué? Claro, me tenías haciendo
los trabajos manuales De actividades de prácticas. actividades prácticas con los, ¿cómo se llama? Los palillos, los palos de Los helado. palos de helado. Claro. Y Ay, jugando al güey. fútbol. En el, abajo de los abuelitos. Ah, jugando Hay fútbol. esa foto, ¿no? Vos Ah, todavía yo tengo, tienes. yo tengo. Esta de Era que que me mandes. digas. Y esas hay que, era que me digas. Pero yo separé unas fotos, pero me olvidé porque ya los últimos días ya me puse nerviosita, como vos dices. Y vos siempre eres nerviosa. Sobre todo la que más te pareces a Luke iba a traer. No, pero esa tenemos. Esa es chévere. Sí, Sí. claro, yo me acuerdo. Ponte como los primeros 6 hasta los 7 años, era solo haciendo las cosas contigo. Los deberes, las cosas, los paseos. Antes nos íbamos a la Carolina, que el barquito, lo que nos acordábamos la otra vez, Ajá. que si el, que si el disparar y que los chicles, que los domingos a la Carolina. Que el tren, que el payaso, que Ah, que las el escopetas. gusanito era, el tren del gusanito. Ujú. Bueno, el payaso nunca. Yo me acuerdo del payaso. Íbamos El tanto a ese payaso Plin Plin, parque. decíamos. Íbamos tanto a ese parque que yo ya me sabía los trucos y luego le cagaba, le cagaba el truco de magia. Me acuerdo que una vez me dijo, Ah, cagate, sí, el guambra. payaso te sentabas y decías, sí, sí, sí. Anécdotas, no. Cómo pasa el tiempo y Ya tienes 36 años y eres papá. quién iba a pensar, ¿no? Claro. 30 años después, a los 6 7 te ayudaba a hacer los trabajos manuales. 30 años después estamos aquí conversando. Y luego Ajá. yo voy a tenerle que ayudar. Ay, ahí sí vas a pagar, porque yo no Chuta. podía hacerte que hagas el 3. La anécdota es que yo ya perdí la paciencia y me puse a llorar, porque no Novedad. podías hacer el 3, pero decía el 3, y en eso me llama la tía Ana. Y yo, ñaña, ¿cómo estás? Yo le digo, aquí, bravísima, porque el Javier no puede hacer el número 3. Y se me mata de la risa. Dice, ñaña, y ella se reía y yo le contaba. Claro, Y dice, ñaña, pero ten paciencia, ñaña. Digo, sí, pero es que ya vamos 2 horas y una plana de 3 lo puede hacer y es para mañana. Como el Daniel tenía como que un año menos. menos que tú, pasó 1 año y medio y Lana me llama y me dice, ñaña, siento que he sido yo que me reí de vos. El Daniel ya me tiene 3 horas y no puedo hacer la plana del pez y yo madrugo. Y el José estaba navegando, Claro, porque él pasaba más navegando que... Y le digo, ya ves, todo se paga en esta vida. Es que yo tenía que hacerte que hagas los deberes y la tarea de bebé, claro, decir que era puta. chiquita. Yo cocinaba con la Andre. Y tú llegabas y te daba de comer y deberes y la Andre lloraba en el corral, ¿te acuerdas? Pero así es la vida de los padres. Nada es fácil, hijito. Chuta, lo más triste de esa historia es que hasta ahorita no puedo hacer el... Ser el tres. Acuérdate que yo te dije que... Y eso que nuestra vida era más difícil. Tú Salud, tienes pelados. salud, tú tienes la vida más fácil. Ah, chut. No, hay que aceptar de que, o sea, sí, Ahí sí está fuerte, pues está bueno. No, está fuerte. jueste, jueste. No, sí, la vida es para ti Ujú. con la tecnología Oh, sí. No, y las facilidades que de hay que hay. ahora. O sea, hay un montón. O sea, ahorita ser padre, lo único difícil es lo que no duermes. Pero si vos pones en consideración lo que era antes te tocaba lavar los pañales. Claro, Antes cocinar, no había dishwasher, te claro. tocaba lavar a mano. Y Ponte en mi no caso, es que, por decirte, y a veces te tocaba ir a la piedra de lavar. Si es claro. que se iba el agua, si se iba la luz, si no Verás, había esto. cuando nosotros éramos chiquitas, teníamos el baño en la parte de abajo y vivíamos arriba. Ujú. O sea que tú tenías que orinar, hacer pipí a las 8 y levantarte.
a la madrugada. No podías porque eso era oscuro. Todo es ahora es más fácil. Para mí, yo era jovencita, Claro, yo tenía 23 años, ahora ya tienes 36. Imagínate la diferencia. claro, pues, Que los pañales, que no había un buen plástico, que hacía frío, que te mojabas todo, así lo que te pasa. Ponte ahí, no había pañitos húmedos. claro, esa era otra. Ya digamos que la crema antiirritante sí había, pañitos húmedos no había que lavarles y con una toallita. Y antes se les envolvía, antes se les ponía las manitos a los lados y le pasabas la cobija y se les decía la palanqueta para que duerma. No, a Luke le tratamos de hacer, pero el man Pero, siempre movía los brazos, mm, le ah, gustaba dormir dormir así, así, con los claro. brazos arriba. Ponte, No, y lo más difícil, o sea, a veces en todas las malas noches que he tenido, a veces él se levanta y yo ya me quedo despierto y vos analizas muchas cosas. El agua caliente. Es un privilegio tener agua caliente. Y no es claro, hace mucho, porque antes, ¿qué? Estamos hablando de unos, ¿qué? 60, 80 años antes. No había agua en sí caliente. ni ¿Qué te siquiera, tocaba hacer? Te tocaba hervir el agua para poder bañarte. Poder bañarnos. Entonces ahora abres y ya. Sale agua es que eso caliente, digo, ahora se le baña. ahora hay tantas cosas que es más fácil supuestamente ser papá, pero lo complicado es en sí criarles. Claro. Ponte tener la paciencia, que si no se duerme, que si se enferma. Igual, ponte el Moisés donde tú dormías de bebé, era pasado de generación en generación. Claro, la cuna. No el Moisés, Oh, o sea, era una cunita como el que tiene Luke, pero como de un mimbre. bacinet Y ese de ese se madera. movía, así despacito se movía. Él se usó la Paola, No, en serio. el Sebastián. Iba incluso a los primos y regresó donde vos y donde la Andre. O sea, y después ya desapareció. Antes, las abuelitas tejían Claro, las sábanas, las colchas, no, en sí las sábanas, no, sino los saquitos, no, las gorras, las gorras, medias. el pantalón. Yo con mi mami y le hice al André, pero te hice a ti escarpines. O sea, mal hecho, pero mi mami decía, la puntada es así, Tú también, abuelita, para eso era buena. claro, para tejer. Antes solo, en verdad se tejía cobijas de cobija. La, la tía Maggie le hizo ¿cómo se llama? Matías, igual casi el ajuar Llegó. Sale, llegó qué a chévere. hacerle tejiendo. Ponte ahora ya no se usa la lana, pues, porque casi todo el mundo ahora es alérgico a la lana, porque la lana de antes era con ese polvito, ahora es una lana especial. Ahora está niñado, O ya se compra. brother. Así, ahora es más fácil en cierto sentido. Pero yo creo que eso es lo bonito de la vida porque cada generación va avanzando y es algo diferente, algo mejor. Entonces, imagínate en, de aquí cuando Luke tenga hijos, va a ser hasta más fácil. Chuta, ahí ya le da una Mm, pastilla en vez de los Claro, sónicos. entonces le pega ahí en el Vendrían a ser del teléfono sale la teta así y le da el biberón. sin sí lo que tú tienes. Eso es increíble. Ah, Ponte, nosotros teníamos una olla especial solo para hervir las tetas. ujú, Ahora tú tienes ese aparato eléctrico que ya se desinfecta. ujú. Nosotros igual teníamos que hervir el agua para preparar el biberón. En tu caso, tú tomabas leche de la mami y también fórmula, porque como naciste grandote mudote, no te llenabas con mi leche y No, ¿qué? me golpees mucho, ¿qué es Ah, eso? y tocaba darte leche de fórmula. Y creciste Ah, igual, eres grandote. Sí, naciste de 8 mudote, libras, mudote, grandote tontote. mudote. 8 libras, el Luke nació de 7,3 O sea que, por ahí. O sea que igual va a ser mudote. pero sí, pero el doctor decía.
que cómo en mi porte, Sí, cuando yo me embaracé, yo pesaba 100 libras. Y el doctor, y en sí tenía una barrigota. El doctor me decía que dé la fórmula, que cómo en mi estatura y en mi contextura pude traer un hijo así de grande. un gran varón. Es casi Simón, el gran varón. Sí, el doctor me dijo: "Señora, ¿cómo, pues? ¿Cómo? ¿Cómo pudo nacer el Javier de 8 libras? Pero usted, ¿cómo lo logró?". La André sí nació más pequeña, pero ahí tenía más líquido que guagua, Pero poderás, Lana fue prematura, ¿no? o sea, por una semana. No, o sea, no tanto. Pero en cambio tú estabas pasado una semana, Ah, calcularon mal. por eso es el retardo mental. Y naciste con el pelo negro y el mechón blanco, y bastante pelo. Y los ojos azules. Igual a los 2, 3 meses ya eras grandote, igual que Luke, No, pero el look, más que gordito, es alto. claro. Y eso que el man es alto, bro, porque si vos le ves los dedos, los pies y todo eso, la contextura que el man tiene, chut, va a ser un gigante. Y peor si es que coge un deporte donde se estire como... no No. puede ser, El man coge natación, se friega. que me gustaría. El nuevo Michael Phelps. Yo le digo a la Shelly, no hay presión, no hay presión, pero tiene que estar en las Olimpiadas. Sí, sí te escucho que hay que meterle en natación para que vaya a competencias, pero ¿y si él no quiere? No, sí, pero Por es molestar. como padre, no por molestar, pero como padre es No, algo ustedes que a uno le también, gusta. o sea, es importante que sepan nadar, sí. Ustedes aprendieron desde pequeños. Por decirte, yo quería aprender corte y confección, pero me pusieron en, El karate. en taekwondo. No, acuérdate que sí llevaron algunas temporadas en natación. Landry igual. Sí, Cuando ya nos cambiamos a San Carlos, ahí fue, no sé si vos te acuerdas cuando yo cogía regatas con ujú, el profesor que le tiraba los perros a la Majo. era majo, ¿No te acuerdas que había un profesor que a veces la María José sabía ir y el man le coqueteaba? ¿No te acuerdas? ¿no? Es una anécdota bien bonita. Ah, no me acuerdo. Yo me acuerdo de un montón de cosas, pero ¿cuándo? ¿En dónde? ¿Qué dirección? No me acuerdo, era una en la Kennedy. Ahí fue cuando el man me dio. Yo tengo una medalla, ¿te acuerdas? Que es de natación. Sí. Ya, ese profesor. Pero ese que era guapo, No medio sé, blanco. chucha, no sé si era guapo, ¿no? Yo tendría. ¿Qué ¿Y por qué iba tendrías? la María José a verme? Como que fue una o dos veces. Y luego el man en la segunda vez le tiró los perros o algo así. Bueno, es que la majo era la majo. La majo siempre guapa, llamando la atención. Y ahora todos estamos viejos, hechos mierda. Ahora la majo está hecho esqueleto de lo enferma que está. Pero ella está viviendo aquí, ¿no? Sí, ya le pudo traer al Emilio, ya se independizaron. Sí, Mm. pero está, Y o el sea, Stevie. le, el Estevi como mayor de edad no. No, es lo que me Y se pasó a mí. presentó, es que hicieron mal, porque se presentó a la visa estando los papeles metidos que le negaron. Entonces yo dije, no, hicieron mal, porque se presentó y dijo, quiero ir a pasar Navidad con mi mamá, pero le dijeron, pero le dijeron que no le dijeron ni sí ni no, Ujú. y le dijeron que le avisan que esté pendiente del correo, pero a la semana le dijeron que no. Pero es que eso era bien difícil, que dicen, Siempre es una lotería, ¿no? Siempre es una lotería si te dan, si no te dan. Hay bastantes cosas a veces que ya no ellos toman dependen. claro, toman en consideración, otras no. A veces la cuenta del banco, a veces que no necesitan. Ponte el Andrés, él es jefe de una sucursal de H&M. Claro. Pero Y es joven y él en esa etapa es soltero. Ahora tal vez con el guagua también, con el no, hijo también le se vayan a dar. presentaron cuando estaba, es que bueno error. A ver, él se presentó con una carta de la empresa que venía a un curso como jefe de agencia de H&M.
Ujú. Y dijo que venía a un curso 15 días, no me acuerdo en qué estado. Iba la segunda vez que le negaron. No, es que también por, Pero po él sí tenía la deuda del carro, la deuda de esto, la deuda del otro. claro, a veces, Pero s pero a ver, él ya trabajaba como 3 años en H&M, y siendo jefe y viniendo a un curso. eso no importa, porque si vos eh, la cosa es que si es que tú eres joven, te dan la visa y si te quedas, esa es la cosa. A Claro, veces el miedo de que a ver, tiene la ¿cómo se llama? Tiene deudas, viene a querer trabajar, eso es incierto. mm, cuando mi papá quería venir, chuta, cuántas veces le negaron. Claro, a mí igual me negaron. ¿Cuántas veces le negaron a tu papá? Porque él aplicó hasta para Canadá, Yo creo que a mi papá le venían negando desde el 90 y algo. Porque pero él vino unas veces cuando estaba la Blanquita, o cuando estaba el Carlos, o la Mónica, o la Margarita. claro, porque él trabajaba en la aviación civil. Ujú. Pero cuando él venía a hacer cursos de mecánica acá, y ahí creo que fue el mismo problema cuando entró en deudas, cuando tenía muchas deudas, ahí fue la cosa. Y de ahí ya pasó lo del 911 y de ahí es cuando empezaron las reglas más Más estrictas. estricto. Sí, todo eso. Como hay que hacer todo por la ley, hay que hacerse, pues, Sí, pero es preferible eso a que chuta, lo que está pasando ahora. claro. Ahora está terrible. Terrible. Terrible, terrible. Es Toca ver qué le depara el futuro a Luke, pero es un amor, El Wambra es lo es un mejor. lindo, es súper inteligente. Verás que es súper inteligente y es independiente, o sea, él cuando crezca va a decir: "No, yo no quiero nomás". Eso es, por mi parte, eso estoy tratando, porque Sí, ser es que independiente no es mejor, porque, o sea, dejas de depender de ciertas cosas cosas y no te afecta emocionalmente. y puede actuar por él solo, por decir: "Yo puedo hacer esto sin que mis papás", ponte a hacer, digamos, un deber, Claro, hacer un trabajo, porque me van a ayudar mis papás si yo puedo. El hecho mismo desde los 3 meses él coge su biberón. acá eso es algo Son que avances le que ahora enseñamos. Ajá, antes se cogía el biberón creo que al año, claro. ahora Es somos un tratar, toque. eso empezamos a hacer lo más rápido. O sea, lo bonito de estarle criando a él es que nosotros, Shelly y yo, como padres, le tratamos como si él fuera A un adulto, uno más. claro. No hablar de así: No, no, "Ay, yo no, le", y justo le decía a la tía Ana, dice: "A mi bebé", le digo: "No le hables así". claro, y está comprobado científicamente de que no puedes hablarle así, porque si no ahí el No, habla, de acuerdo a lo que escucha. ajá. "Ay, de bebecito, esto no es Por esto". eso es que yo soy así, chucha tartamudo, porque Mentira. Lo que pasa es no, no, que no. No, lo no, más yo sí le importante, y eso es algo que Shelly es no negociable, es leerle. claro. Y eso a mí me El amor parece a la lectura eso a es mí me súper parece importante lo mejor, porque porque les despierta todo. Primero, la imaginación, ujú. escriben mejor, hablan mejor y su creatividad. Dicen: "Ve, ¿qué podré yo hacer si escucho este tema o si leo este libro? ¿Podré yo escribir?". Les despierta muchas cosas, ¿sí? No, eso es E lo bonito de incluso los libros, hasta ¿no? su dialecto es más fluido y saben como que razonar más, pensar más. La lectura es súper importante Sí. para los Entonces, eso es una de las cosas que yo aprecio que ella hace, y se toma el tiempo y le lee y las cosas. Entonces, vamos a hacer sí, ponte pito fino. como en la época que vivimos, que Luke, ponte a los 6 7 años, diga: "Quiero leer un libro", lindo, No, claro. porque tú lees, a ti te gusta la lectura, al Ujú. Andre le gusta la lectura, y al Andre en la escuela ponte en la FAE no les inculcaban mucho leer.
Al Andrés No, sí. porque era más Era militar. así. Pero donde yo Pero estaba tú yendo, el creciste y te ISM, agarró el amor a la lectura, porque tú ves más interesante ponte a leer un libro de Stephen King que ver la película, porque en el libro está todo mejor, todo detallado. En cambio, en la película cortan ciertas cosas o editan ciertas cosas. no, claro, nunca las películas nunca le van a hacer Nunca le justicia a van a los hacer justicia a un libros. libro. Pero eso era lo bonito. Es que está en ustedes. Ponte Luke va a crecer y va a decir, oh, tengo libros, tengo discos para escuchar todo tipo de música. Todo eso, bien. Claro. La mentalidad de ahora de los padres y no darle todo, absolutamente todo lo que necesita, porque de pronto tal vez se volvería caprichoso. No, porque yo pienso a los 5 años él va a empezar a coger jiu-jitsu. Eso sí, No es negociable. eso no es negociable. Tiene que aprender a defenderse, tiene que Claro, saber y al mismo tiempo te enseña. Es como cuando yo estuve en la FAE o en el COTAC, te enseña disciplina, te claro, enseña, vos ciertas sabes. cosas. Ponte, yo me acuerdo que vos entraste al jardín del ISM. Yo estaba ahí. Ahí fue cuando le Claro, pegué al gordo claro. por robarme el Ponte sándwich. la primera, al tercer día que vos fuiste, pero una gota. Conmigo no has tomado. Chiste. Y con Landre porque no encontramos el vino. Y ahí, Feliz año. feliz año. ¿Cómo es? Brandy, huevo, botote. Échele 2 tequilas al pavo Y y un... usted se toma uno. ¡Salud, Tú fuiste, pelado! tú entraste al jardín después de ser como que hijo único, entraste a los 4 o 5 años. Al, a los 2 días te pegan, obvio que siendo niño no querías ir. Entonces a mí la profesora me dijo, tiene que adaptarse, para él es nuevo. Estaba con papito, con mamita. Yo me tuve que ir la primera semana a estar sentada como que 1 hora y media y después me iba. Pero había sido que, ¿En serio? Eso nunca, no, eso no sí, me acuerdo. A la escuela. al Ja. jardín. O sea que a mí me hacían bullying. Pero Hey, Luke. El bullying, no, por eso, ni hacer ni ni hacer recibir. ni que te hagan. Claro, no, eso sí, no tienes que hacerle que se defienda, pero que no haga bullying él. O sea, tiene que ser, ni me haces, ni te hago. Oh, sí. En eso no, por eso quiero hacerlo lo del jiu-jitsu, porque es una disciplina que te enseñan. Es como cuando yo cogí el taekwondo. Claro, todo eso es Claro que parte. cuando estuve ya en el adventista, ahí sí me daban de puñetes, pero ¿Quién te daba de puñetes? ahí me daban de puñetes. O sea, te En la, dabas en la FAE me daban de puñetes. Nos dábamos de puñetes, porque justo en en sexto grado. el último año en séptimo, pues se supone que ahí, cuando me quedé en supletorios, ahí empezó la era de los No, supletorios. pues, pero supletorios en la FAI nunca te quedaste, Sí, ¿no? sí, el último año sí. Yo me acuerdo que fuiste, escucha, yo me acuerdo que fuiste con mi pa y justo cuando iban a decir los grados, vos ya viste y le hiciste señas a mi pa que yo pasé. Ese fue el último año en la FAE. No, si vos en la FAE, eso tiene que haber sido, a ver, yo sé, tú en la FAE eras buen estudiante, El último año me jodí. ¿no? ¿Por qué me jodí? Escucha, En el COTAC te jodiste. no, el último año de la FAE me jodí porque implementaron la ley que si vos te pegabas con alguien, te llevaban atrás a darte, te ponían guantes de box A eso yo no. y vos te podías dar duro con los manes. Y yo de puro hijo de puta buscaba bronca Para que, para que nos pongan los guantes. Pero lo más chistoso era que los guantes eran tan pesados que vos no podías levantar la guardia, sino que te tocaba desde atrás. ay, no, Sí, me acuerdo que me pegué con dos que me caían mal y hasta con el David Jurado, pero era tu porque amigo el David Durán. sí, pero yo le llegaba a joder a veces, porque yo me acuerdo que había
como un clip de ni en vivo ni en directo que decía, ay David, pásame la toalla o algo así. Y yo le jodía y le jodía y le jodía hasta que el man se emputó, con obvia razón. Y me taclea y me bota al piso. Entonces empezamos como a revolcarnos y justo pasa el papá de un alumno y nos coge el man y nos lleva donde los brigadieres o donde los soldados. Entonces el man le dice, ¿cómo va a ser posible que se estén pegando? Todos los En la escuela. en la escuela, dice el representante, ni me acuerdo de qué alumno era. Y los manes dicen, no, sí, sí, ya nosotros nos encargamos y ahí nos lleva. No, luego no nos Era, dimos, porque era la primera vez que nos llevaban a nosotros. Decimos, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto ya permitido? Entonces lo dejamos, pero luego yo digo, chuta, esa fue la primera vez que nos llevamos. Entonces luego yo dije, ¿cómo? Y habían uno, dos o tres que me caían mal. Les buscaba bronca y nos llevaban atrás. a ella le gustó. Le gustó, brother. La joda y el relajo. Yo de eso sí, nunca me enteré. Tu papá sabía. No. O sea que Yo creo ni, que luego supo. claro. Pasó eso, en el Cotag era lo mismo, pero ahí no, porque No, en el cotaxi perdiste la cabeza porque el inspector que te tocó era una bestia. ya ahí subí de peso, Claro, ahí empezaste. porque en el primer año del Cotag fue cuando ya me hicieron, yo creo que ahí se terminó la sesión de las vacunas del asma, y ya no tenía asma, A los 12, claro. ajá, y empecé y subí de peso. Sí, estabas en edad de la fiereza. Chochongo, O sea, ahí empezaste como que a cambiar de niño a adolescente. a varón, hombre de Sí, pelo en y pecho. además fue el cambio de la falla al COTAC con otras reglas, con otras. Ahí sí que la falla tuviste buenas notas. O Ujú. sea, en el colegio primer curso igual le pasó a la Andre. Yo creo que fue presión en el Cotag, porque yo no quería ir al Cotag, No, pues, pero tu papá dijo, pero por ajá, el descuento, porque ahí era era el bueno, descuento y también la presión de que, oh, mi tío Jorge estuvo ahí, mi pa estuvo ahí, los manes eran, chuta, Zambranos. eran zambranos y les conocían por los puñetes y por Claro, puñetes, el básquet y, ¿cómo es lo otro? la música, No, lo que se daban vueltas, se me fue el nombre en inglés, gimnasio. la gimnasia. Claro, pero más tu papá que el Jorge. No, sí. Pero lo que pasa es que te tocaron, ahí empezaron los problemas con tu papá. Y los profesores, Ajá. en vez de ayudarte, ponte la psicóloga, había sido amiga de, y me quería sacar información. Y el inspector quiso meterme, me dijo, vamos a escuela para padres. Y me dice, señora, hay que ayudarle a Javier, venga a escuela para padres. Y me da una dirección un domingo. Yo que voy, era de una iglesia. O sea, Iglesia del saber. sí, y me hace ir, y antes era difícil coger bus. Y era en la sucursal del Colegio de Economistas, en la Ujú, sede. ujú. Y yo llego, digo, escuela para padres, pero había un montón de gente. Digo a un señor, disculpe, ¿aquí la escuela para padres? Me dice, no, señora, aquí es una iglesia, que no me acuerdo cuál. La iglesia de Entonces yo dije, me Maestro quiere, Yoshi. y le digo, pero no es escuela para padres en ningún lado. No, señora, aquí es una iglesia, sepa qué iglesia. Entonces dije, me fui, pues me está viendo la cara. Esta es la iglesia del buen saber. ¿Quiere hostia? ¿Quiere vino? Y ahí empezó tu amor al vino. Entonces, y ahí encima, después me llamó y me dijo, señora, usted no fue. Le digo, yo sí fui, pero a escuela para padres, no, No, una iglesia. no a una iglesia. Le digo, o sea, dices que hay que ayudarle a Javier. Le dije, sí, pero no es la forma. Y de ahí nacen los traumas de la Los traumas de la infancia. infancia. Claro. Ay. Entonces me acuerdo que ahí fue duro. Tuve el O sea, primer curso sí fue, primer curso, fue más la transición. claro, porque, o sea,
Y justo ahí fue cuando ustedes empezaron con lo del divorcio, y yo estaba quedándome con mi abue, Y después mis con la abuelitos. abu, y después con tu papá, y que tu abu decía que eres un malcriado, y que yo dije, déjele. Todo fue un Y ahí caos. empezó, claro, ahí empezó la relación de mi papá, porque justo María Augusta también trabajaba en el Cotal. Claro, por eso era la Ujú. cosa, que a mí me volvían loca entre lo de Ahí me cagaron sí, es mentalmente. que verás que la psicóloga había sido amiga de de Ujú. la susodicha, y me decía me quería sacar información. Entonces yo decía: "Pero estamos hablando de Javier", y ella me decía y yo me acuerdo, eso sí me acuerdo, decía: "Pero usted le Bendito. sigue queriendo a su esposo". Y digo: "Estamos hablando de mi hijo". O sea, porque bajaste, o sea, lo típico, matemáticas, y era un profesor horrible. El Le Moncho. claro, y le digo, el inspector, incluso el Monchito. inspector dice, y ella era cada 5 minutos, pero usted sigue enamorado de su esposo. Le decía, por Dios, estamos hablando de mi hijo. Ya no me jodan, ya tengo a Michael. Oiga, óigame, no, le decía. No, no, me ahorcó, óigame. Y ahí también estaba la Andrea y entró a la guardería y la psicóloga de la guardería, nos tapábamos y ella estaba ahí y yo le decía, usted no le puede ayudar a mi hijo, no está bien en notas, nos estamos separando. O sea, le digo, Andrea es más chiquita, no se da cuenta, pero ayúdeme. Y ella dijo, es que no es mi rama y esto. Le digo, es que la psicóloga me pregunta cosas que no son de Javier, me pregunta cosas que son de que si yo le quiero a mi esposo, no, y eso no viene al tema. Para que le digas, Óigame, no. cállese, no sea barbero. Entonces yo decía, sí, yo sé que mi hijito que el primer, Alandre también sufrió. Oh, no, pero la man sufrió más, Lo porque que pasa fue la es que, separación de nosotros. no, no, ustedes ya no estaban aquí, pero No, igual en primer curso, Alandre sufrió full. en primer curso estábamos aquí. No, Claro, no. Ya estaba Alandre en el albergue, ustedes ya no estaban. por eso. Verás, ustedes se Estábamos fueron. aquí, en Estados Unidos. Digo, sí. O sea, ya me cogió el vino y yo sé, Ya sé, claro, igual, no, leche, leche. verás. El punto de la Anra, en cambio, fue que ella estaba en danza y en bastoneras. No, Y el inspector como María Elena le quitó bastoneras, tenía bronca. Entonces le agarró a todas las de danza y bastoneras, que eran las principales, les ujú, iba a joder put. o les iba a molestar. Entonces iba, como era, él le quedaba la inspección, el curso del Andre, iba y decía, señorita Zambrano. Y mi 100 de hija, pecho. claro, y mi hija me llega la libreta. Ella igual tenía buenas notas, pero matemáticas nunca. Y le llega con conducta de 15. Hmm, Le digo, conducta de 15. Le ¿por digo, ¿y qué? por qué? Dice, por faltas. Le digo, pero, señor, le digo, yo ando con mi hija y, y estaba en concursos representando a la escuela. Y yo le he traído las cartas que, de invitación del municipio, de invitación de las artes. Yo le he entregado las cartas. O sea, Andrea, por faltas, sí está representando a la escuela. Claro. Y yo le armé el escándalo. Entonces fui con la rectora y dijo, todos los días, 3 veces al día va señorita Zambrano. Y va este tipo y le dice, no, dice yo no voy especialmente donde ella, pero es que la señorita, y yo sí le llamé y le dije, señorita Zambrano, le digo, ahí está, hermana, a la directora. Claro, Le digo, le digo, si Andrea es de danza y bastoneras, el pique. es un logro. Que ella no le guste matemáticas, pero ya. Pero en las otras notas no le pueden decir nada. Ella igual, o sea, es el primer curso de igual la Andre estuvo en el ISM, era buena. Ujú. En el ¿cómo se llama? En el adventista, que igual fue un rollo por las familias que le iban a sacar, qué pobrecita, que la guau. A la Andre la profesora me dijo: "No le cambien porque el próximo año la Andre va a ser abanderada", pero en el albergue le ofrecieron beca. Chu- Y después le cambian la directora.
y me dice que le quitan la beca y que tiene que pagar 3 meses de fue un rollo, y tu papá decía que yo le estoy engañando, pero fue la directora. Pero ahí igual era la Andra en primer curso, casi le vuelven loca, ya sí. Chuta, La se yo duro, yo duro. Y incluso de ahí empecé en el Adventista y ahí me jodí. Porque la cosa era de que, por decirte, pero eso era cuando todavía estabas allá. claro, no, por eso Es digo, que en el verás que el Adventista, adventista porque es lo escucha, peor. no, no, pero la, el pensamiento lógico era de que si le pon... Yo era una bestia. Yo me acuerdo que yo era una bestia. Pero es que te tocó la adolescencia. Sí, pero esa es la edad del burro. O sea, vos ya eras del asno, no del burro. Ay, hijo de puta, cuidado, respete. Respete es mi podcast. Eres la edad del asno, pues. Respete, chucha, Aprendan, es mi señores. programa. Váyase. No, entonces te cogió el vino, ¿no? Sí, No, el error fue de pensar, esta es mi opinión. El error fue pensar de que estando en un colegio adventista religioso, uno se iba a mejorar. no, Ese fue, me acuerdo, y era el descuento porque claro, todo era para la rectora era amiga de la patria. familia. Claro, ahí me jodí. Lo que pasa es que ahí Por admitían lo que, cualquier tipo por de lo que, claro, lo que o había sea, ahí era lo no, no solo peor de lo peor. O sea, era todo, hijo de puta, toda la todos gente. los de perdidos de año, Ajá. todos los que no aceptaban en otros colegios, aceptaban ahí. Y no importaba ahí si eras adventista o no eras adventista. Yo también con la Andre ese año que la Andre estuvo en el Albernia, digo en el, fue terrible. Fue terrible porque a nivel de autoridades eran una tontera. No querían admitir. Pero yo no sé, en esa época era esa Patricia, la directora. No Claro, sé si era con el plan de cobrar o de ayudar a los que no. estaban. Metieron a lo peor de lo peor. Ponte a No, vos. ahí estaban, ¿no? Cuando yo estaba, date a tal punto, y no es por hablar mal de la escuela, porque todos los profesores trataron de... Había un profesor, el que más mal me cayó, era un profesor de matemáticas. Claro, el típico de man. Pero No el era el man, de, no, era un jovencito salido de una universidad. Entonces, el man me caía más mal porque el cabrón me dejó en supletorio, pero el man era inteligente. El man estuvo en el grupo de universidad donde crearon el primer robot. mm, Creo que era la católica o la salesiana. Y vinieron jueces de los Estados Unidos y les dieron un premio. O sea, el man súper pero inteligente. no sabía enseñar. No, no, él sabía enseñar. El problema es que ya me corrompieron. Claro, era bien difícil el, Y no es era, para hablar mal del colegio, porque hubo cosas que eran bonitas y todavía tengo memorias y todo eso, pero al principio fue bueno. Luego, las amistades, las cosas, y ahí fue lo mismo. Ahí me, ahí empecé a tomar en serio. en el Adventista. ¿Y qué edad tenías? Y ponte ahí, y yo no sabía. Segundo curso O sea, tenía 16, 15, no, o hasta 14, 14. claro, entre 13 y 15. Había, yo me acuerdo, no sé si ahora sigue la misma cosa, pero ahí fue cuando nos mudamos con mi pa Claro, a la subida del comité, que estaba cerca del colegio. Y y había del una, taller. ajá, y había una tienda cerca de ahí que nos conocían porque mi pa iba allá. Y esa fue la excusa. Íbamos, yo creo que las clases empezaban 7:30. Nosotros íbamos 7 de la mañana a comprar cerveza. ¿Qué ves? Y le Y decíamos, les vendían. sí, pero ¿por qué nos vendían? Porque ella le conocía a mi papá y había otro amigo que vivía cerca que la señora le conocía al papá. Íbamos a comprar cerveza y decía, pero ustedes no pueden tomar. Y No, es que es para mi papá. y esa fue la excusa, bro. Y esa era la excusa
y entrábamos 7 de la mañana Pero ya por a chupar. No, chupábamos en el aula. ¿Y cuántas botellas comprar? Ponte eso, yo nunca. Eran las de lata. Entonces venían 6 en una de lata y todo el curso chupaba. Y cuando empezaba la clase de inglés, que era la primera sesión, puta, nadie aprendió inglés ese semestre. Ponte eso como yo estaba trabajando y ya vivían con tu papá, yo eso nunca supe. Ni mi papá supo. Yo creo que, y si es que esto sale y se vuelve viral y todas esas cosas, la gente se va a empezar a dar cuenta. Yo creo que nadie supo. Y el colegio no se dio cuenta. No. Qué pena. Eso es lo primero que va a aprender Luke. No, esto es para que le quede al man y diga, chuch, Y en español. madre, bro. Es que luego se traslada, se traduce. ¿Qué cosas? Ponte, Ahorita ya hay tenemos cosas, inteligencia artificial. hay cosas de la infancia y adolescencia que yo no sé de vos. Así Es mismo, que ningún padre va a saber 100%. O sea, cuando vos te ibas de farra con mi pa, tropifarra culifiesta, ¿vos crees que mi abuelita se daba cuenta? no sé. Entonces, ¿Qué se va a dar cuenta si entonces para el look y te veo, a ti a te ti te digo. digo? Ven donde mí, ven donde mí. Y yo no te voy a juzgar. Esto, porque a veces nosotros como hijos tenemos el miedo de que, puta, hicimos algo y si le digo a mi papá me va a juzgar. Te voy a juzgar, pero te voy a ayudar. Claro, es que para eso estamos. Y para eso te traje, ¿Para qué? para chupar Y para juzgar. y juzgar. Que viva el chupe, que viva la juzgación. Échele 2 tequilas al pavo y a mí ya no me ponga tequila porque ya me mareé. Echaste Y cabeza. como soy abuelita, Mami, un gusto haberte tenido aquí. los recuerdos. Te quiero mucho. Yo te amo. Te amo, carajo. Que no entiendes que te amo. Como Cristian Castro. Sí, te iba a decir, Si es que te interrumpo, puedes continuar luego. Si puedes ver a esta cámara esta cámara, qué y bella. darle un mensajito A mi corto a Lucky Puki. a Lucky Puki, mi nieto precioso Luke, te amo con mi corazón. Eres lo más bello que la vida nos ha dado, a tu papá, a tu mamá y a mí. Te deseo que en un futuro sigas siendo inteligente y bello como hasta ahora. Te quiero mucho, Luke, con todo mi corazón. Tu abuelita Lily. Oh, No, pero no llore. Quiere llorar, quiero llorar, quiere llorar, no, quiere para llorar. que yo llore se necesita de mucho. Se Puedo ser necesita, borracha, se pero necesita. no llorona. No. Para que vos llores se necesita que hagan el 3 al revés. El 3 al revés. Qué bestia, ¿no? Pero la Ana pagó. Dice, ya, ahora el Daniel ya Ahora no puede. entiendo, bro. Ya no puede el Daniel, ahora Bueno, mami, un gusto. Gracias por estar aquí para presente. servirle, pues. Se le agradece. Espero que no sea la primera y última vez. Mejor que sea la última. Siempre serás bienvenida. Pero ya te vas mañana, dices. Sí, me voy para no volver. Ingrata. Muchas gracias. Si te quiere, se te ama. Bye. Hasta luego. Bye, Javiercito, por everybody. favor.